Entonces, vamos a partir de la base, que es la parte conceptual, ¿verdad? Entonces, estamos hablando aquí de unos términos que en realidad pues son complementarios entre sí. Estamos hablando del término de mejora, ¿sí? Pues que proviene del latín meliorare, adelantar, acrecentar, haciéndolo pasar a un estado mejor. ¿Cierto? Ya de por sí, pues la palabra nos da como tal el contexto. Continua, pues del latín continuos, que dura, que se extiende, que se hace sin interrupción. Calidad, pues en el término más simple, propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo que nos permiten luego pues juzgar su valor. Y el término clave, también desde su origen, automatizar, pues convertir ciertos movimientos en movimientos automáticos o indeliberados. Digamos que acá en esta ilustración podemos ver que es un ciclo, ¿cierto? Digamos que la mejora continua nos permite tener calidad, la calidad nos permite tener satisfacción y pues siempre vamos a estar en ese ciclo. Si bien estos términos parecen tener una orientación para su aplicación en el ámbito organizacional, son términos universales y aplicables en cualquier ámbito de la existencia. Por naturaleza, los seres humanos siempre estamos en la búsqueda de la mejor forma de hacer algo, ¿verdad? De desarrollar un proceso, de dirigir una organización, de lograr la satisfacción de las partes interesadas. Como lo mencionaba, pues son términos complementarios, pero que alrededor de ellos se ha llevado a que se desarrollen metodologías sofisticadas para darles un sentido a nivel organizacional. También en torno a ellos pues se presenta un desarrollo vertiginoso de software, de herramientas que permiten el modelamiento y análisis de toda la información que nos genera la mejora continua en tiempo real y con un acceso un poco más democratizado, ¿no? En el sentido de que pues es más fácil, que cualquier persona pueda interactuar, que pueda acceder. La mejora continua pues también es la búsqueda de oportunidades y la implementación de los cambios de una forma constante, incremental, para el logro de mejores resultados. Vamos a ver un poco del contexto histórico de la mejora continua. ¿Vale? Yo para esta presentación lo he dividido en tres grandes etapas de la historia. La Edad Antigua, partiendo del siglo XVII, la Edad Media entre los siglos XVIII y XIX y contemporánea pues del siglo XX hasta nuestros días. Aunque la mejora continua puede parecer un concepto de la modernidad, ¿sí? Vamos a encontrar que desde el siglo XVII pues ya teníamos los primeros indicios. Vamos a ver acá. Referente a qué, ¿cierto? En la Edad Antigua, hacia el año 1400, los mayas y los egipcios utilizaban para las construcciones pues algunas medidas, ¿cierto? Alguna forma de medir. Lo hacían a través del uso de cordel, de pedazos de cordel. Entonces aquí ya tenemos como los primeros indicios de estandarización de un proceso, de mejora de un proceso. También vemos cómo en el código de Hammurabi, entre muchas otras leyes que regían en esa época, pues si por ejemplo un albañil, las personas que realizaban la construcción de los hogares, esa construcción resultaba con algún defecto que ocasionara un prejuicio, en este caso en el dueño de ese predio, de esa construcción, se veía que el albañil era condenado a muerte, ¿sí? Entonces, aunque es algo muy extremo, todos estos temas llevan precisamente pues a la estandarización de procesos y a la mejora. Luego tenemos acá la Edad Media, ya hacia los siglos XVIII, inicios del siglo XIX, digamos que con la revolución, con el auge y avance de la industrialización de las actividades productivas, se hace necesario el desarrollo de metodologías más sofisticadas que nos ayuden a la estandarización. La estandarización en sí misma es un componente de la mejora continua, ¿sí? Como lo mencionaba anteriormente, ya que permite establecer formas de desarrollar los procesos productivos, se hará más sencillo identificar desviaciones y, por tanto, las oportunidades de mejora en los procesos. Es allí cuando aparece, que sé que muchos de ustedes pues han escuchado de estos autores que hicieron grandes aportes pues al tema de estandarización y de procesos, como lo es Frederick Taylor, ¿vale? Él lo que proponía en términos sencillos era
una producción en cadena, pero también la división y especialización del trabajo, con el objetivo de maximizar la productividad de esa mano de obra, como se denominaba en la época. Tenemos ya el modelo Ford, pues planteado por Henry Ford, en el cual también existía una producción en cadena, pero el objetivo era realizar máxima producción a bajos costes. Bueno, tenemos también pues Kaori Ishikawa, que lo usamos aún, ¿verdad? Su metodología de análisis de causas a través del modelo de las 6M, mano de obra, método, maquinaria, medio ambiente, material, medida. Se introduce hacia 1986 la metodología de Kaizen, ¿sí? Que pues su autor es Masaki Imai, y lo que plantea es que el cambio es bueno y que las mejoras se hacen digamos que en pequeños espacios, pero que son constantes. Y esas mejoras, como incrementales, pues a la larga generan beneficios. También, pues el conocido Edward Deming, ¿sí? Con el ciclo PHBA, también muy utilizado por nosotros en la actualidad, y que lo que plantea es una serie de etapas: planificar, hacer, verificar y actuar, ¿cierto? Que se puede ir repitiendo en el ciclo y que pues nos ayuda como tal con la mejora continua. Y la edad contemporánea, ¿sí? Que sería pues el siglo del siglo XX en adelante. Entonces ya encontramos metodologías más sofisticadas, la mejora continua se amplía a todos los ámbitos, se convierte en algo que está implícito en los negocios, ¿no? Un poco lo mencionaba Margot al inicio de la presentación, ya la mejora hace parte del negocio. La organización, la ISO, la Organización Internacional para la Estandarización, afianza y crea pues una serie de normativas alrededor de este tema, y la mejora continua, pues aparte de que es transversal, pues también se encuentra como un numeral dentro de esas normativas, ¿no? Se pone el foco en la experiencia del cliente. Esto ya pasa a ser muy importante, pues digamos que en nuestros tiempos, ¿verdad? En comprender al cliente, en que todos los procesos y lo que generamos en nuestras organizaciones logre la satisfacción de ese cliente. Ya se pasa también, se empiezan a complementar metodologías, se utilizan técnicas de minería de datos, análisis estadísticos para identificar patrones, tendencias y oportunidades de mejora, ¿sí? También vamos a encontrar modelos como el Scrum y Kanban. Entonces, el Scrum pues, es un marco que nos permite gestionar proyectos, que ayuda a los equipos a que sea estructurado, que sea muy rápido, al igual que en un equipo de rugby, ¿no? De allí viene el origen del término Scrum, cuando entrenan para un gran partido. Entonces, el Scrum o esa metodología anima a los equipos a aprender a través de las experiencias, a organizarse, autoorganizarse mientras aborda un problema y a reflexionar sobre sus victorias y derrotas para mejorar continuamente. Kanban, pues ya es un sistema, simplificando mucho su concepto, claro está, un sistema de información que controla pues de una forma armónica las actividades para el desarrollo de un producto, para la prestación de un servicio, y que consta pues de un tablero que puede ser físico, que puede ser virtual, donde tenemos a la vista cuáles son esas tareas que se están haciendo, que se deben hacer, lo que está en ejecución y lo que se ha terminado. Ese es un poco del contexto histórico. Ahora vamos a ver las etapas que se plantean para poder lograr esa automatización de un sistema, ¿vale? Vamos a verlas en detalle. Entonces, partimos de un diagnóstico del sistema, una evaluación de las herramientas disponibles para lograr esa automatización, una prueba de también esas herramientas o esas plataformas, ¿verdad? Es como un poco cómo llevamos nuestro modelo pues a esa plataforma, la ejecución y compra de la herramienta o plataformas, la configuración y la puesta en marcha y mejora de la misma. Entonces vamos a irnos acá al primer paso, ¿vale? ¿Qué es lo primero que se debe tener en cuenta para poder automatizar? Llámese mejora continua, proceso, etcétera. Entonces, lo primero es identificar cuál es el objetivo automatizar. ¿En función de qué? ¿Qué procesos, verdad?
o qué temas tenemos en nuestras organizaciones que como se estén desarrollando nos resulta complejo, nos resulta repetitivo o incluso que puede afectar o es de difícil comunicación, ¿vale? Entonces, ya identificado, por decirlo de una forma coloquial, cuál es ese dolor, qué es eso que nos afecta, ya podemos tener como tal un objetivo de automatización. Esta automatización puede contemplar desde un flujo de trabajo, ¿verdad? Desde un workflow para la gestión documental, por ejemplo, si ahí es donde tenemos lo complejo de manejar, hasta un workflow para el manejo de la mejora continua, como es el caso de lo que estamos hablando, o un sistema completo. No se limita claramente a sistemas de gestión, ¿no? Ya vemos que hoy día en el mundo pues es muchísimo más amplio y mayor, casi que completo el alcance de la automatización. La siguiente es la evaluación de las herramientas disponibles, ¿sí? Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta como segundo paso? Ya identifiqué qué necesito automatizar. Ahora, debo identificar qué herramientas me pueden ayudar al logro de ese objetivo de la automatización, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de ISOTools, lo vamos a ver en la parte que nos va a mostrar Diego, pues ISOTools permite la automatización desde un tema o un módulo en particular, como puede ser la mejora continua, hasta uno o más sistemas en una sola plataforma. Este aspecto también es importante, ¿no? Un poco lograr a través de esas plataformas tecnológicas la centralización de la información, es decir, que yo no deba tener más de una, sino que en una misma pueda conseguir mi objetivo. El siguiente paso es poner a prueba esos modelos o mi modelo de gestión, mi modelo de mejora continua en la plataforma. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues solicitando, por ejemplo, una demostración, ¿verdad? Una prueba de concepto, es decir, yo tengo en mente una plataforma para automatizar mis procesos, ¿verdad? Entonces, llevo a esa plataforma mi modelo para ver el comportamiento real y con eso, pues, tener una mayor certeza del alcance, también, por supuesto, de las limitaciones que se puedan presentar a la hora de implementar esa plataforma. Luego tenemos la etapa donde, pues, ya se elige la plataforma, ¿verdad? Y se hace como tal la compra. Entonces, para esta elección es importante tener en cuenta la flexibilidad. ¿Qué tan customizable puede ser? ¿Sí? El grado en que se puede integrar con otras plataformas, para lo que mencionaba hace un momento, ¿verdad? No se trata únicamente de elegir una plataforma pensando en ese punto específico que quiero automatizar en el momento, sino también cómo va a facilitar el trabajo incluso hacia otros aspectos. Si yo, por ejemplo, voy a automatizar la mejora continua, que normalmente suelen ser una serie de pasos, ¿verdad? Se identifica como tal la acción, luego se clasifica para que se derive si es una oportunidad de mejora, si es una corrección, etcétera. Entonces, también debo pensar en cómo se integra con los otros componentes que le van a dar vida. Por ejemplo, para que en una plataforma cualquiera de nosotros pueda operar, se hace necesario que existan usuarios, ¿verdad? Y qué mejor que esos usuarios pueda traerlos de una información existente. Entonces, a eso me refiero. Por ejemplo, si se lleva un listado plantilla del personal en un directorio activo en sus organizaciones, pues que ese listado interactúe, se actualice de forma automática con esa plataforma para que pueda permitir pues el aprovechamiento de esa interacción, ¿verdad? De esa integración. También es muy importante a la hora de automatizar, pues garantizar de cierta forma que los datos que tenemos en esa plataforma que hemos elegido, pues puedan ser aprovechables a través de un business intelligence, ¿vale? De las diferentes plataformas que nos puedan ofrecer ese servicio de business intelligence. Ese es nuestro paso 4. El paso 5 es como tal la configuración de la plataforma. ¿En qué consiste? En llevar esa forma de hacer las cosas, ¿cierto? En llevar nuestros procedimientos, nuestros flujos de trabajo
modelarlos en esa plataforma y pues tener un acompañamiento permanente de ese proveedor, ¿verdad? De las personas que están a cargo del entrenamiento de la plataforma elegida. Realizar pruebas de uso, ¿cierto? Entonces, ok, ya se llevó el modelo o mi modelo organizacional a la plataforma, pues debo realizar pruebas para ver el comportamiento, realizar recorridos para garantizar que se está cumpliendo el objetivo para el cual pues decidimos esa automatización. Y por último, poner en uso y mejorar. Entonces, la puesta en marcha o el uso, pues ya se trata de capacitar a esos usuarios involucrados para que puedan utilizarla, identificar en qué aspectos se puede mejorar y repetir el ciclo, ¿no? Porque al igual que en cualquier proceso, y hablando de mejora continua, pues vamos a tener un punto en que hemos automatizado nuestra mejora, automatizado nuestro proceso, pero vamos a identificar aspectos en los que es necesario que podamos mejorar. Digamos que como conclusión, muy importante, pues la automatización de la mejora continua y en general de cualquier actividad de la organización, hoy en día ya casi que es obligatoria para permanecer en un mercado cada vez más competitivo, ¿verdad? Porque en la medida en que estén automatizados nuestros procesos, pues vamos a poder dar una respuesta más eficiente, más ágil, vamos a poder cumplir más las expectativas de nuestros clientes. La mejora continua es aplicable en todos los ámbitos, tanto de las organizaciones como de la cotidianidad de los seres vivos, ¿vale? Porque incluso no se limita a los seres humanos, ¿no? Vemos cómo en la naturaleza, los animales en general, siempre están en una evolución, en una mejora continua. Entonces, todos estos conceptos o el uso de plataformas, de herramientas, incluso lo podemos llevar a nuestra propia vida, ¿sí? Existen herramientas de software, entre otras, que facilitan y optimizan al máximo esa automatización de los procesos y que son adaptables a la realidad de las organizaciones, ¿vale? Lo vamos a ver, ya le doy paso a mi compañero Diego para que nos pueda demostrar cómo a través de ISOTools pues logramos esa automatización y sacar todas esas ventajas que tenemos a nuestro sistema de gestión.